Un hombre camina por una calle de Milwaukee casi a las 11 de la noche. Va medio vestido. Lleva una esposa colgando de la muñeca. No corre, no grita, solo avanza, como si salir de ese lugar le costara más que respirar. Dos mujeres lo ven y llaman a la policía. Minutos después, unos agentes entran a un apartamento cualquiera, una puerta común, un edificio común. Pero lo que encuentran adentro rompe por completo cualquier idea de normalidad. Fotografías, restos humanos, un refrigerador convertido en evidencia, un barril que escondía algo imposible de justificar. El nombre del responsable era Jeffrey Dahmer, y lo que apareció esa noche no era el inicio del horror, era el final tardío de una cadena de hechos que llevaba años creciendo en silencio. Porque Jeffrey Dahmer no cayó por una gran investigación, cayó porque una víctima logró salir viva. Ese detalle cambia toda la historia. Durante mucho tiempo, Dahmer fue el tipo que parecía pasar desapercibido, callado, extraño, difícil de leer. No parecía una figura diseñada para ocupar titulares. Y quizá por eso, durante años, el horror convivió con la rutina sin que casi nadie entendiera lo que realmente tenía al lado. Su primer crimen confirmado ocurrió en 1978, en Ohio. Después vino una pausa larga, casi una década en la que su nombre no estaba en boca de nadie. Pero en 1987 todo volvió a activarse, y a partir de ahí, la lista de víctimas creció hasta convertir el caso en uno de los más perturbadores de la historia criminal moderna en Estados Unidos. Lo más incómodo no es solo la brutalidad de los hechos, es otra cosa. Es que durante demasiado tiempo, nada pareció suficiente para detenerlo. Dahmer vivía en el apartamento 213, en Milwaukee, un lugar sin nada especial a simple vista. Pero los vecinos empezaron a notar cosas. Primero, el olor. Fuerte, ácido, persistente. Dahmer decía que era comida dañada, carne en mal estado, problemas con el refrigerador. Algunos le creyeron, otros prefirieron no insistir. Después vinieron los ruidos, los movimientos extraños, las visitas a horas raras. Personas que llegaban, pero no siempre volvían a verse. Y mientras fuera todo seguía pareciendo una rareza incómoda, dentro del apartamento, el horror seguía acumulándose. Pero si hay un momento que convierte este caso en algo todavía más insoportable, no está en el apartamento. Está en lo que pasó meses antes de la captura final, mayo de 1991. Un adolescente de 14 años llamado Conorak Sinthasomphone logra salir del apartamento de Dahmer. Está herido, desorientado, apenas puede sostenerse. Dos mujeres lo encuentran. Ven que algo está muy mal. Llaman a emergencias. La policía llega. Y aquí es donde la historia se quiebra. Dahmer aparece tranquilo, sereno, controlado. Les dice a los agentes que el chico es adulto, que es su pareja, que todo es una discusión privada. Las mujeres insisten, les dicen que es menor, que necesita ayuda, que algo no encaja. Pero los agentes le creen a Dahmer y devuelven a Conorak al apartamento. Esa misma noche, Conorak pierde la vida. Ese momento persigue este caso hasta hoy. Porque ya no se trata solo de un criminal ocultándose bien. Se trata de una oportunidad real de frenarlo, que se escapó delante de todos. Y lo peor es que, si se hubieran revisado sus antecedentes con más cuidado, ya existían señales serias que debían haber encendido alarmas. Por eso, cuando la verdad finalmente salió a la luz, la reacción pública no fue solo horror. También fue rabia. Rabia por las oportunidades perdidas. Rabia por las alertas ignoradas. Rabia por la sensación de que varias víctimas pudieron haber seguido con vida si alguien hubiera mirado con más atención. Y entonces llegó la noche del 22 de julio de 91. La noche en que Tracy Edwards logró escapar con la esposa todavía en la muñeca. La noche en que la policía entró por fin al apartamento 213. La noche en que Milwaukee descubrió que había convivido demasiado tiempo con una pesadilla. Dahmer fue arrestado sin una gran escena, sin persecución, sin resistencia importante.
Pero lo que vino después hizo que todo explotara a nivel nacional. Se confirmaron 17 víctimas a lo largo de 13 años. Y el caso se volvió sinónimo de horror, pero también de una pregunta mucho más incómoda que todavía sigue viva. ¿Cómo pudo durar tanto? Durante el juicio, Dahmer se declaró culpable, pero su defensa intentó mover todo el eje del caso con un argumento decisivo. Dijeron que no era legalmente responsable de sus actos, que sufría una condición mental tan severa que no podía controlar o comprender plenamente lo que hacía. Y ahí empezó otra batalla. No una batalla en la calle, no una batalla policial. Una batalla entre interpretaciones de la mente. Por un lado, la defensa sostenía que nadie en su sano juicio podía cometer hechos así. Por el otro, la fiscalía respondía con algo demoledor. Dahmer elegía, planeaba, compraba herramientas, preparaba el espacio, ocultaba evidencia, manipulaba versiones, engañaba a otros, sabía cuándo mentir y cómo sostener la mentira. Eso, para la acusación, no era caos, era control. El jurado deliberó durante horas y el veredicto fue claro, legalmente cuerdo, plenamente responsable. En 1992 recibió múltiples cadenas perpetuas. Más tarde se añadió otra condena por su primer crimen confirmado en Ohio. Y ese punto importa mucho. Porque el juicio no cerró el caso con una explicación cómoda. No dejó la sensación de que todo podía resumirse en una sola palabra o en un diagnóstico que hiciera el horror más fácil de procesar. Al contrario, la conclusión legal fue aún más fría. Jeffrey Dahmer sabía lo que hacía. Y si sabía lo que hacía, entonces el verdadero peso del caso no está solo en él. También está en todo lo que falló alrededor, en las señales que no se conectaron, en las desapariciones que no recibieron suficiente urgencia, en las víctimas que no tuvieron la protección que merecían, en el momento exacto en que alguien pudo detenerlo y no lo hizo. Ese es el corazón oscuro de esta historia. No solo el monstruo, también el retraso, también la ceguera, también el sistema reaccionando demasiado tarde. Dahmer terminó en prisión, cumpliendo condenas sin posibilidad de salir. Pero ni siquiera ahí terminó la historia. El 28 de noviembre de 1994, otro interno lo atacó fatalmente dentro de la Columbia Correctional Institution, en Wisconsin. Tenía 34 años, y aún así su final no cerró nada, porque lo que dejó atrás no fue solo una lista de crímenes, dejó una herida pública difícil de borrar. Dejó familias con preguntas, dejó una ciudad marcada. Dejó la sensación de que el horror puede instalarse al lado de la vida común y pasar demasiado tiempo sin ser frenado. Por eso este caso sigue generando documentales, series y debates tantos años después, no solo por lo atroz de los hechos, sino porque activa un miedo mucho más real que cualquier efecto de pantalla. El miedo a que lo peor no siempre llegue haciendo ruido. A veces llega en silencio, con una puerta cerrada, con un olor que nadie investiga lo suficiente, con una explicación absurda que, aún así, alguien decide creer. Y cuando la verdad por fin sale a la luz, ya es tarde para recuperar lo perdido. Jeffrey Dahmer no da miedo solo por lo que hizo. Da miedo porque durante demasiado tiempo, el horror estuvo ahí y casi nadie lo frenó.